recuerdo. Sí, lo recuerdo como si fuera hoy. De pequeño viene a mi mente que papá tenía un taller muy pequeño. Cada mañana lo veía levantarse y correr a su viejo taller. Yo lo veía levantarse no solo a trabajar, sino que era su pasión. A él le encantaba trabajar en su viejo taller. Le encantaban las herramientas, le encantaban los motores. En el barrio había un vecino que se llamaba Jaime. El viejo Jaime era el mejor amigo de papá. Él tenía un Chevrolet C10 y podía pasar con su amigo hablando horas y horas alrededor de una taza de café. Hablaba del Ford Mercury 1941. Su deseo era siempre los vehículos. Le encantaba el Peugeot 404, pero su preferido definitivamente era el Kaiser Caravela. No, señores, no Calavera, era el Caravela. Mi padre siempre soñó con comprar un vehículo como ese. Vi toda su vida ahorrar y trabajar fuerte para comprar un Kaiser Caravela. Madrugó cada mañana, cada momento lo vi trabajar fuerte para su Kaiser Caravela. Al final, cuando se acercaba todo el ahorro que tenía, bueno, no fue fácil. Al papá le tocó tomar todo el dinero que tenía e invertirlo en su hija, en mi hermana. Mi hermana iba a hacer ahora sus estudios universitarios y mi papá desistió de su sueño de comprar su Kaiser Caravela. Con los años pude entender que el ver a su hija realizarse era el mayor sueño de papá, aún por encima de tener su Kaiser Caravela. De pequeño entonces a mí me encantaba ir a ese viejo y sucio taller. Me encantaba tomar ese overol grasoso y ponerme los guantes. Cada tarde mis mejores momentos eran estar cerca de papá, viéndolo él trabajando con sus máquinas y yo inspirando viéndolo a él. Pero de pequeño sí que tuve una experiencia que marcó mi vida en ese cuarto de taller. Quisiera usted escuchar en este momento cuál fue esa historia que marcó mi corazón, mi vida en ese pequeño taller. Ese día llegué una tarde, me puse el viejo overol una vez más, como lo solía hacer. Comencé a jugar con las herramientas, pero mi padre esa tarde tenía que salir del taller y dejó un bote grande con una sustancia que insistentemente me prohibía tocar. Con firme voz me dijo: Juan, ni se te ocurra meter tus manos en este pote por esta sustancia, te lo prohíbo. Mi padre salió del taller, pero a mí me intrigaba qué era esa sustancia. ¿Por qué no podía meter mis manos en esa sustancia? Comencé a caminar de cerca a ese pote y sentía que me llamaba el pote y me decía: por favor, mete tus manos en mí. Tenía mi mente cargada de dos pensamientos: la voz de papá que no debía hacerlo y mi voz que me decía: mete las manos. Quizás era algo más espectacular el que introduzca tus manos en ese lugar. Descubre lo que es. Pensé en mi mente: papá tiene un secreto en ese pote. Él no quiere que yo meta mis manos porque lo voy a superar a él como mejor tallerista. Así que comencé a acercarme a ese pote con esa sustancia que no podía tocar, pero la voz de papá resonaba en mis oídos: no metas tus manos en ese pote, te lo prohíbo. Y yo decía: yo quiero meter mis manos en ese pote, quiero experimentar qué es meter las manos en ese pote. Me acerqué una vez y traté de hacerlo, pero no lo hice, me fui. El deseo me comenzaba a jalar mucho más que la orden que papá me había dado. Así que de lejos comencé a mirar el pote y sentía que el pote me decía: ven a mí. Y yo comencé a acercarme esa tarde, recuerdo, a ese pote con esa sustancia y dije: papá no se va a dar cuenta
que yo lo he desobedecido. Así que me acerqué a ese bote prohibido. Comencé a tratar de meter mis manos lentamente, hasta que por fin lo hice. No puedo negarlo, disfrutaba la contextura de esa sustancia. Me encantaba sentir ese líquido en mis dedos. Pero luego me di cuenta que estaba en grandes problemas. El aceite se me pegaba de las manos al mismo tiempo que chorreaba de las puntas de mi dedo. Traté de sacudirlo, pero hice un caos peor que el que ahora había. Entonces traté de quitármelo, pero nada funcionaba. Cada vez era peor lo que estaba haciendo. Corrí a casa que estaba a 200 metros, la veía tan lejos. Corrí. Cuando llegué, tomaba la puerta y trataba de abrirla, la manché toda. Cuando entré a la habitación, comencé a manchar toda la alfombra de terciopelo que mi padre con mucho esfuerzo había comprado. Subí escalón a escalón hasta el segundo piso, tratando de encontrar el baño. Cuando llegué a la puerta del baño, mis manos se deslizaban, estaba temblando, estaba nervioso. Papá me va a descubrir. Comencé a tratar de abrir la puerta, pero se me resbalaba y manchaba más y más esa puerta de color beige. Cuando pude lograr abrirla, la cerré rápidamente para ocultar la mancha que había en mí. Traté de limpiar y destregar, pero no conseguía limpiarlo. Mi caos era peor. No podía limpiar esto que tenía en mí. Manché lavamanos, manché las toallas recién lavadas por mamá, manché los azulejos del baño, manché la tina que reciente estaba estrenando mi madre. Al tratar de limpiar este desastre, solo conseguí que lo empeoraba más y más. Mi corazón estaba latiendo tan rápido. He desobedecido una orden de papá. Así que en ese momento solo me quedaba hacer una cosa. ¡Papá! ¡Papá! Podía escuchar los pasos de papá entrando en el primer piso de la casa. Escuchaba sus pasos uno a uno mientras subía. Escuchaba sus pasos en el pasillo, hasta que por fin llegó a la puerta. Fue un momento eterno y de profunda desesperación. Estaba tan manchado. Cuando él abrió la puerta del baño, yo estaba llorando. Me sentía tan avergonzado, tan abrumado, porque yo había hecho un desastre. En ese momento papá entró, me tomó de una de las manos que estaban manchadas por ese aceite y me llevó hasta la cocina. Mientras iba caminando, mis lágrimas rodaban por mis mejillas y le decía: papá, te desobedecí. Él con silencio me llevó hasta la poceta y debajo del lavamanos sacó esa sustancia jabonosa de olor a naranja. La comenzó a estregar en mis manos y se quedó allí ese día conmigo y limpió ese desastre que yo había hecho. Oh, con lágrimas en mis ojos, yo comencé a ver cómo esa sustancia se iba por el sifón de lavamanos. Señores, el pecado hace un desastre de las cosas. Hace un desastre de las personas que usamos para tratar de encubrir nuestra mancha. Simplemente tú y yo no podemos deshacernos de esa maldita mancha que nos hace quedar en ridículo por nuestra desobediencia. A menos que alguien nos dé una sustancia que sea suficientemente fuerte para quitar esta vergüenza, este dolor
que nos hace tener ante nuestro Padre. Pero hoy tengo una muy buena noticia. Todo aquel que clame a Cristo, que clame a la sangre de Cristo, esa nos puede limpiar, no importando cuál sea la mancha del pecado. I stand upon the solid rock of faith in Christ. This steadfast hope shall not break apart within the trial. I am assured His promises will never fail. As long as life remains, He is faithful. And God is patient, and God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own. His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love.
children home. Is the righteous love our lost generations. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are